Hola niños y niñas. Eh, Hoy antes de hacer el video tradicional vamos a mirar una cosita adicional que les quería mostrar y que nace desde esta pregunta: ¿cuál es el poder creativo de la emoción? Porque siempre hablamos y lo vamos a hacer durante esta onda encantada del águila, porque el águila es un sello azul y es un sello de la emoción que nos invita a transformarnos desde la emoción y su función principal es crear. Entonces, ¿cuál es ese poder creativo que hay desde la emoción? Em, Primero vamos a construir y hablar de dos conceptos físicos: los campos eléctricos y los campos magnéticos. Yo me río porque me quedo pensando, no se asuste. Como siempre, todo tiene un sentido desde el punto de vista espiritual sobre lo que vamos a mirar. Yo siempre les digo, todo tiene un sentido espiritual, entonces observemos y después vamos a ver cómo aplicamos este concepto de la física a lo que nosotros estamos haciendo en este recorrido por el Solki. Entonces vamos a trazar dos planos cartesianos, ¿sí? El primer plano, vamos ahí, estoy trazando los tres ejes que componen todo el espacio, una línea y otras dos acá que se interceptan todas en este punto de forma perpendicular. Entonces, sobre el primer plano vamos a trazar una gráfica senoidal, que es un pulso en el plano. Miren que está sobre este eje y sobre este eje, en un plano horizontal, no vertical, perdón. Un plano horizontal, trazamos un pulso. Ahí va el pulso y cada uno de estos son los vectorcitos que componen ese pulso, ¿sí? Unos para un lado, para la izquierda, otros para la derecha. Digamos que esta es la expresión de un campo magnético, ¿sí? Así se puede ver un campo magnético graficado. Pero los campos magnéticos siempre entran en interacción con un campo eléctrico. Entonces ahora vamos a dibujar el campo eléctrico como un pulso igual, pero en la dirección del plano vertical, ¿sí? Entonces vamos a ir dibujando nuestro pulso con cada una de las fuerzas que los componen, ¿sí? Y ahí se terminó de dibujar y entonces ahora este es nuestro campo eléctrico, ¿sí? Y los dos interactúan todo el tiempo juntos. Y de ahí lo importante de los dos es que lo que nosotros conocemos como energía es el producto vectorial, o sea, entre esta línea y esta línea, del campo eléctrico y el campo magnético. Cojo la magnitud de esto, la magnitud de esto, las multiplico. Y hay una forma de calcular la dirección, que es la siguiente. Pensemos en este parcito de vectores. Me los llevo para acá y los hago más grandecitos para que los veamos más fácil. Vamos a aplicar una cosa que en física se llama la regla de la mano derecha, o se usa en muchas cosas la regla de la mano derecha, y tú pones, yo voy a poner mi mano derecha. Lo que pasa es que yo tengo mi derecha y estoy realmente igual a como está el dibujo que ustedes están viendo, pero como yo soy espejo, sí, mi mano se ve como un espejo de lo que está sucediendo en la pantalla, sí, pero yo lo tengo en la misma dirección, la puse en la misma dirección. Entonces la mano la vamos a poner en la dirección del campo eléctrico. Mira, la punta de mis dedos está señalando a la dirección del campo eléctrico, ¿sí? Y luego nosotros vamos a girar nuestra mano. Si ustedes miran, vamos a girar nuestra mano así hacia la dirección del campo magnético, que es la línea amarilla. Mírenlo, viene así. Pues, como ustedes me están viendo en un espejo, lo voy a hacer con la mano en espejo. Esto es lo que ustedes verían, ¿sí? Y entonces yo lo giro en esta dirección y el dedo pulgar, yo lo estoy haciendo con la izquierda, pero se debe hacer con la derecha. El dedo pulgar, para que ustedes lo vean igual, señala en la dirección en la que va la energía. Entonces la magnitud es el producto de un vectorcito por el otro y la dirección es la que señala este dedo pulgar. Entonces la energía va en esta dirección, ¿sí? Y es importante porque nosotros usamos estos conceptos todo el tiempo en Maya. ¿Cuál es el primer tono de una onda encantada? Que fue el día de ayer, el tono magnético. ¿Y cuál es el tono del día de mañana? Es el tono eléctrico, ¿sí?
Y nosotros hablamos todo el tiempo de la energía y cómo estoy usando mi energía y si realmente la uso de una forma impecable o no la uso de una forma impecable. Entonces resulta que entre el tono eléctrico y el tono magnético está la respuesta de cómo estamos usando nosotros nuestra energía. Entonces vuelvo y lo hago, tengo la mano así, giro y este dedo señala en la dirección de la energía. ¿Sí? Como estos dos pulsos que estamos viendo acá, ¿sí? Esos dos campos que nosotros dibujamos son armónicos y resonantes, el vector de la energía en cualquiera de los puntos que yo lo calcule, ¿sí? Siempre va a señalar en la misma dirección, o sea, siempre produce un impulso en la misma dirección, ¿sí? Pero estamos hablando de pulsos o campos que son armónicos y resonantes, ¿sí? Lo que nos sucede a nosotros y que vamos a descubrir precisamente el día de mañana, que es día Tierra, nosotros no hemos entrado en sincronía con estos pulsos. Y entonces lo que nos va a pasar es que no estamos produciendo que la energía vaya en la misma dirección todo el tiempo, ¿sí? Ahora les voy a hacer un ejemplo. Una parte muy importante de estas dos cosas para ir pasando ya a la parte espiritual es que en la física se sabe que un campo no existe sin el otro. O sea, donde hay un campo eléctrico hay un campo magnético, o donde hay un campo magnético hay un campo eléctrico. Y que la respuesta es como hablar qué fue primero, el huevo o la gallina. Nos, no, los dos existen juntos, ¿sí? Donde está uno siempre estará presente el otro, ¿sí? No se nos olvide esa parte, yo igual se las voy a recordar. Entonces ahora miremos lo siguiente. ¿De qué se constituye entonces el campo eléctrico a nivel de un ser humano? El campo eléctrico del ser humano está cargado con las emociones y sentimientos que cada uno de nosotros desarrolla como resultado de la interpretación que hace nuestra mente del contacto que nosotros tenemos con el mundo a través de los cinco sentidos. El campo eléctrico de todo ser humano está cargado con esas emociones, esos sentimientos que corresponden a la interpretación que tu mente hace de la interacción que tú tienes con el mundo a través de tus cinco sentidos, ¿sí? Y de la misma forma de que está compuesto el campo magnético del ser humano. El campo magnético está constituido por todas aquellas cosas que están presentes en nuestra realidad tangible, porque yo las atraje. Como soy magnético, yo atraje todo eso y fueran atraídas a mí o atraídas a cada uno de nosotros por aquello que nosotros sentimos. ¿Qué estás viviendo? Lo que estás viviendo es una realidad que tiene que ver con los sentimientos y las emociones que tú estás expresando. Lo que es, inclusive no las tienes que expresar con las que tú estás sintiendo, ¿sí? Y ahí aparece el campo magnético. O sea, lo que estamos diciendo entonces es que campo eléctrico es igual al campo emocional y campo magnético es igual al campo de la realidad. Y aquí hablábamos que uno no existe sin el otro. Significa, si nosotros estamos manifestados en la Tierra, no podemos pretender tener la emoción neutra todo el tiempo, porque una cosa no existiría sin la otra. O sea, la realidad que estás viviendo y experimentando aquí en la Tierra no existiría si tu emoción fuera todo el tiempo neutra. Como nos los muestran estos pulsos, cuando pasamos por este punto que intercepta el eje, este eje longitudinal largo negro que hay acá, ese es un punto de neutralidad. Y dice, sí, claro, pasamos por momentos de neutralidad, pero en general nosotros, para experimentar esta realidad, sentimos y vivimos dentro de un campo emocional que no podemos dejar de reconocer que existe. Un ser humano cuando diga yo estoy completamente neutro, se tiene que revisar a sí mismo, porque con seguridad hay cosas que no lo están. Porque si yo estuviera 100% neutro, el campo de la realidad ya no existiría porque uno no existe sin el otro, como lo vemos en la misma física. Em, Entonces recuerden eso, no se los olvide. La emoción siempre está. Pasamos por momentos de neutralidad, pero la emoción siempre está y corresponde a la realidad que estoy experimentando. Una parte que necesitamos observar entonces es, ahora imagínate por qué al ser humano le cuesta tanto generar procesos de creación que sean enfocados y dirigidos en una misma dirección.
porque es como el campo emocional cambia de dirección todo el tiempo. Mira, aquí estaba así, entonces ahora lo pongo hacia abajo. ¿Qué hago con mi mano? La voy a poner así, ¿sí? ¿Sí la ven? La mano está así. Recuerden, la punta de los dedos apunta a la dirección en la que está apuntando el campo eléctrico, que también ahora sabemos que es el campo emocional. La puse así y la giro en la dirección en la que va el campo amarillo. Mire, la giro hacia arriba en la dirección del campo amarillo, ¿sí? ¿Y qué traduce eso? Que la dirección de la energía es contraria, es opuesta a la inicial. Y como nuestras emociones van así, 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 suben, bajan, van para arriba, van para abajo, ¿cierto? Entonces la dirección de nuestra energía hace esto y nos enloquece un poco. Y ahí es cuando nosotros necesitamos devolvernos a recoger nuestra energía y darnos cuenta que necesitamos reconocer lo que estamos sintiendo para poder impulsar el uso de nuestra energía de una forma, el uso de nuestra energía en una misma dirección, de modo que no nos estemos desgastando. Las emociones siempre nos ponen en un estado de lucha. Las emociones, miren que las tormentas se crean a través del sello azul de la tormenta, que es un sello emocional, y su antípodo es la luna, que es el símbolo del poder del agua universal, porque nosotros emocionalmente estamos empujando en contracorriente todo el tiempo. La energía va en la dirección opuesta a la que el universo nos está invitando a seguir, ¿sí? Pero nuestras emociones se oponen a eso. Y en esa lucha es en la que para nosotros es muy difícil entrar en este tipo de sincronía, ¿sí? Donde nuestro campo emocional está en sincronía con nuestro campo de creación de la realidad, ¿sí? Y durante esta onda encantada esto que les estoy explicando se ve mucho. Ayer arrancamos con el sello del águila, que es un sello emocional que nos invita a tener la claridad mental para poder crear, que nos regala el poder de la visión para tener una mente centrada y poder crear. Y yo siempre les digo, no es que la emoción no exista, es que yo observo lo que yo estoy sintiendo desde arriba. Y me descubro además que este campo magnético, que es el campo de la realidad, es un campo colectivo. La realidad que yo he creado a mi alrededor no depende solo de mí, depende de todo el grupo de personas con los cuales yo me estoy relacionando, del trabajo que yo tengo, de la función que yo estoy desempeñando, de las personas con las que yo me relaciono, de la familia a la que yo pertenezco. El campo magnético es de creación colectiva, pero el campo eléctrico, que es el campo emocional, es lo que es tu creación individual, ¿sí? Es lo que tú creas y que necesitas entrar en sincronía con el campo de la realidad, con esa creación colectiva. Tú necesitas observar cómo entrar, cómo puedes entrar tú en sincronía con eso para que este impulso de la energía siempre vaya en la misma dirección, en esta misma dirección, y siempre sea un impulso para entrar en resonancia con el proceso evolutivo planetario, que mañana vamos a pasar al sello de la tierra. Y hoy que estamos en el sello del guerrero, el cuestionamiento es cómo estoy usando yo mis emociones, qué tan hábil soy yo para observar mis emociones y cuestionarlas. Ayer les decía yo mucho, observen todo lo que ha sucedido hasta ahora en este inicio de guerra. Recuerden que yo voy como casi 2 meses adelante de este suceso. Entonces, ¿qué he sentido yo? Porque lo que yo he sentido es lo que ha construido esta frecuencia vibracional en azul que hay acá. Y esta frecuencia vibracional en azul, si entra en desarmonía con la realidad, entonces yo voy a empezar a mover mi energía de un lado para otro. Entonces yo les decía, ¿estamos vibrando en amor o estamos vibrando en miedo? Porque hoy el guerrero es precisamente, hoy que es guerrero lunar amarillo, el desafío es, ¿estás vibrando en miedo o en amor? Porque lo opuesto al miedo es el amor. ¿Desde dónde estás tomando tus decisiones? ¿Desde dónde has tomado las decisiones de cuando empezó la pandemia, a cuando empezaron a hacer erupción tantos volcanes, cuando empezó esta guerra de Rusia contra Ucrania? ¿Cómo estás tomando tú tus decisiones? ¿Desde la vibración del miedo o desde la vibración del amor? Porque en esa decisión que estamos invitados a tomar el día de hoy,
Es donde vamos a descubrir si realmente nosotros desde el punto de vista energético estamos impulsando el proceso creativo planetario en una dirección, entrando en sincronía con el planeta. Esta energía es la que va a crear la realidad. Mañana en el tono autoexistente va a tomar forma y estructura aquello que nosotros hayamos creado en esta interrelación, ¿sí? Estos primeros tres tonos, o sea, no mañana, eso era pasado mañana, pasando del águila magnética azul al día de hoy guerrero lunar amarillo, al día de mañana tierra eléctrica roja, entre estos tres estamos creando esta figura y se está impulsando esta energía en una misma dirección o no se está haciendo en una misma dirección. Depende de cómo esté yo asumiendo mis emociones y que esté construyendo yo desde ellas. Esas emociones me están ayudando a entrar en sincronía o no, ¿sí? Y el cuarto día es el espejo autoexistente blanco. Y ahí nosotros vamos a mirar que la proyección de toda esta energía, cuando va en la misma dirección o cuando no lo va, va a crear una realidad en el mundo espejo. Y esa realidad es lo que queríamos crear o no. Y eso depende de cómo estén administrando yo mis emociones. Recordemos, nosotros somos materia eléctricamente cargada por todas y cada una de esas cosas que nosotros sentimos con respecto o que se despiertan en la interacción que nosotros tenemos con el mundo exterior. Y segundo, para concluir esta introducción, esta situación genera fuerzas de atracción y fuerzas de repulsión a esa realidad, ¿sí? Y esas fuerzas nosotros las reconocemos como el campo magnético que se forma a nuestro alrededor y que causa la existencia de un ciclo o su muerte. Es la realidad que yo tengo a mi lado, entonces según como sean mis fuerzas o de atracción o de repulsión, yo estoy atrayendo ese ciclo en mi vida o le estoy dando muerte a esa experiencia en mi vida, ¿sí? Y desde ahí yo estoy decidiendo qué hacer con este mundo de la ilusión. O sea, la emoción sostiene la ilusión creada o la puede desaparecer o la puede desvanecer. La emoción es la que logra transformar esta matriz de la ilusión. Si yo no lo veo, si yo no soy consciente de mis emociones, si sigo pensando y diciéndome a mí mismo, yo estoy neutro, yo estoy neutro, yo estoy neutro, y ante todo en la vida siempre estoy neutro, entonces es como si yo dijera, no soy consciente del campo de la realidad que yo he creado. Porque si existe un campo de la realidad, existe un campo emocional, uno no existe sin el otro. Pasarás por instantes de neutralidad, pero siempre habrá emoción, porque por eso estamos acá, encarnados en un cuerpo humano. ¿Sí? Bueno, vamos ahora entonces al kin del día de hoy. Viviéndola al interior de este año, Semilla Eléctrica Amarilla, que es el segundo kin de esta onda encantada del águila, el kin 236 del Solkin, el guerrero lunar amarillo, cuyo mandato nos dice y nos recuerda, yo polarizo con el fin de cuestionar, estabilizando la intrepidez, sello la salida de la inteligencia, con el tono lunar del desafío. Y justo ahora, precisamente, estamos pasando por todo un fenómeno de polaridad. Pero si yo estoy pasando por el fenómeno de polaridad en comprender qué quiere un lado y qué quiere el otro lado, qué sucede a este lado y qué sucede de este lado, esa es la polaridad, son dos polos de un mismo fenómeno. Si yo lo he visto así, entonces yo puedo desarrollar la capacidad de cuestionar esta realidad, hacerme cuestionamientos sobre esta realidad para yo mirar cómo puedo seguir creando desde mis emociones algo diferente, ¿sí? Me voy a cuestionar mis emociones. No es tanto la realidad que estoy experimentando, no es tanto que yo vaya a juzgar Putin porque hizo, o este Zelensky porque actuó, o porque Biden no hizo, o porque Macron tal cosa, o porque Boris Yeltsin no hizo tal cosa, o el alemán que se llama Olaf, se me olvidó el apellido, o todos los mandatarios de este mundo, porque no hicieron. No es juzgarlos a ellos, no es cuestión, no es juzgar la realidad. La realidad está ahí. Es que tú puedas cuestionarte las emociones que esa realidad está despertando en ti.
porque la creación emana desde ti. Es la interacción de tus emociones con ese campo de la realidad lo que va a cambiar el universo espejo pasado mañana que lleguemos al espejo autoexistente blanco. Pero no son las emociones de los demás. Yo no voy a cambiar el campo de la realidad de una. Yo observo mis emociones y es desde mis emociones que se comienzan a dar cambios en ese campo de la realidad. Por eso les he preguntado tanto. ¿Estamos vibrando en amor o estamos vibrando en miedo? ¿Sí? Y hoy el guerrero nos pide ser intrépidos en eso, que en nosotros se estabilice la intrepidez, la osadía, la valentía, de dejar de juzgar afuera y verme solo a mí mismo, ver mis emociones, lo que yo siento al respecto de la realidad que estamos viviendo, ¿sí? Y ahí vamos a sellar cada vez un poco más esa inteligencia que el guerrero tiene para ver la emoción y no permitirle que se camufle, no permitirle que se esconda, no permitirle que huya y se meta en nuestro inconsciente o en nuestro subconsciente y nosotros no la podamos ver. El desafío hoy es que yo sea consciente de cuáles son las emociones que yo estoy sintiendo. Y entonces arrancamos con esta información, este gran espíritu, Dios Padre, Madre Universal, fuente de todo pensamiento que nos ayuda a co-crear la realidad que estamos experimentando en armonía, resonancia de amor con nuestro guía, con nuestro ser superior, que hoy nos guía desde el poder de la elegancia, para que el guerrero me cuestiona todo, para que yo pueda reconocer que yo lo puedo hacer mejor, que yo lo puedo hacer más bonito, que yo puedo traer luz a cualquier proceso de oscuridad, que dentro de mí habita un fuego sagrado que necesita salir afuera, que yo tengo la creatividad suficiente para embellecer este mundo. Nosotros no hemos perdido la capacidad de construir esta bella obra de arte, que es un desafío, claro que sí, nuestro ser superior no nos lo recuerda. Es un desafío para nuestro proceso de sanación emocional, reconocer que yo puedo construir una obra de arte desde las emociones que estoy sintiendo hoy, pero sí lo puedo hacer. Nos corresponde hoy observar a nivel del preconsciente, que es la historia, que es el oculto y que es la historia de nuestro linaje familiar y de nuestro linaje de humanidad, cómo se ha cristalizado al día de hoy ese instinto reactivo visceral de la humanidad. ¿Cómo se está cristalizando? ¿Cómo lo estoy viendo yo cristalizado bajo este fenómeno de la guerra, que se ve tan claro, tan palpable, tan dolorosamente tangible? ¿Cómo hizo presencia ese instinto para que yo pueda darme cuenta que ahora yo puedo hacerlo diferente, que yo no lo tengo que hacer igual que al linaje, que yo no lo tengo que hacer igual o usarlo de la misma forma, usar mi fuerza vital de la misma forma que lo está haciendo la humanidad, que yo lo puedo hacer diferente y que lo hago diferente cuando me hago responsable de mis emociones y reconozco que tengo la creatividad suficiente para embellecerlas, para sanarlas, para construir esa bella obra de arte que yo soy. Pero claro, cuando yo soy inconsciente de eso y pongo este guerrero en modo de vibración juicio, es que este dijo, es que el otro hizo, es que si hubieran, es que si tal cosa, es que si el TEN, es que si la humanidad hubiera protestado, es que si no sé cuántas. O sea, siempre hay algo que yo cuestiono afuera, es como si esa información pasara a través mío, yo no fuera un tamiz para ella, y ahora yo voy a ser inconsciente de las ideas que se me están entregando, de lo que el ser superior me está mostrando, de lo, de lo que él me está diciendo, de cómo puedo usar yo mi intuición para que este guerrero escoja el camino que le ayudará a afrontar ese miedo que le tiene a ver de frente sus propias emociones, a reconocer lo que está sintiendo y cómo desde lo que está sintiendo está creando la realidad que está experimentando, que el inframundo es realmente, los inframundos realmente aparecen cuando yo estoy preso del miedo a ver mis emociones, aquellas que la intuición me está mostrando y me está diciendo, ya es hora de correr el velo de la noche,
No puedes seguir siendo inconsciente de lo que yo te estoy diciendo a través de la realidad que la humanidad está experimentando y tú estás experimentando en carne propia. No, no te estoy llamando a seguir el mismo instinto visceral y reactivo que la humanidad está expresando hasta el día de hoy. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué has hecho hasta el día de hoy al respecto de esto? ¿Cómo ha sido tu frecuencia vibracional? ¿Cómo la has sentido? ¿Cómo estás vibrando? ¿Cómo estás observando ese drama emocional de la guerra del guerrero para tú no hacer lo mismo? Para cambiar tu mundo emocional, para embellecer lo que a ti te corresponde embellecer y dejar de juzgar lo que otros deberían hacer. Hoy, si realmente yo soy consciente de este, podés traer de mi inconsciente mucha información o ideas para ser abundante en el uso de mi creatividad, para construir luz donde siempre ha habitado sombra, donde siempre ha salido un instinto reactivo que pareciera que la humanidad no puede cambiar. Hoy, este poder que me guía de la elegancia me recuerda que yo sí lo puedo hacer, que todas esas ideas salen de mí y que desde esas ideas yo descubro cómo afrontar esos caminos para poder cambiar definitivamente estos ciclos de humanidad, para poder dejar de vivir al interior de ciclos reactivos en la expresión de la fuerza vital. Ciclos donde pareciera que estuviéramos atrapados. Mi alma me dice, ¿realmente tú has sido capaz de cuestionar esa realidad y comenzar a hacer un manejo impecable de tu energía? ¿Qué significa hacer un manejo impecable de tu emoción? ¿O realmente todo esto ha dispersado tu mundo emocional y tu energía va para allá, va para acá, va para allá, va para acá, va para allá, va para acá? Y entonces ha sido, todo este proceso ha sido una dispersión energética total en la cual lo único que tú estás haciendo es contribuir a la gestación de procesos repetitivos iguales a los que el alma te está mostrando, a los que tú ya has visto. Entonces, si estoy siendo así, pues me debo preguntar hoy, ¿qué hago entonces para vibrar en amor? ¿Qué necesito hacer yo en mi vida cotidiana para vibrar en amor? ¿Qué tipo de energía estoy mandando yo a este proceso colectivo, planetario? Y ahora me corresponde observar cómo yo alimento la guerra desde mis hábitos de comportamiento. ¿Cuáles son los hábitos de comportamiento en los cuales yo estoy alimentando la guerra? La sensación de lucha, el ejercicio del poder desde una fuerza vital desaforada, descontrolada. ¿Dónde en mis hábitos de comportamiento estoy haciendo yo esto? Y hoy necesito preguntarme cuál es ese guerrero combativo que todavía habita en mí. ¿Cuál es ese guerrero combativo al que se le sale la fuerza vital de una forma visceral? ¿Cómo pretendo yo que el mundo cambie si no me he concentrado a mirarme a mí mismo y descubrir qué es lo que yo tengo que cambiar? ¿Qué es lo que yo tengo que sanar para que la expresión de mi energía vital no siga siendo de esa forma? Hoy iniciamos el movimiento de este segundo pulso, que es el pulso que mueve el moderador de la armonía. Si el guerrero no ha comenzado a usar su energía de una forma impecable para cuestionarse sus propias emociones, en lugar de seguir dedicando su energía a cuestionar la realidad que está experimentando para que él pueda depurar sus emociones, toda la realidad que estamos experimentando aparece para que yo pueda depurar mis emociones. Y yo en lugar de cuestionar mis emociones, voy y cuestiono la realidad, porque así evado mis emociones. Es así de simple. Entonces, ¿dónde estoy usando yo mi energía de esa forma que no es impecable? Sigo cuestionando la realidad que estoy experimentando, sigo en lucha con la realidad que se ha creado en el mundo, sigo en una batalla permanente contra ella, en lugar de observar cuál es la emoción que habita en mí que aún sigue creando ese tipo de realidades. Y recuerden, en la habilidad que nosotros tengamos el día de hoy para reconocer todas las sombras de este guerrero lunar amarillo,
encontraremos la capacidad de llegar a experimentar todos los potenciales que existen en todos y cada uno de nosotros para cerrar esos ciclos emocionales que ahora estamos en la capacidad de cerrar. Cerrarlos porque sanamos la emoción y ya nos podemos disponer a vivir los ciclos de una forma diferente. Pero primero tenemos que reconocer nuestro potencial bélico. Cada uno de nosotros es una potencia de energía nuclear. Cada uno de nosotros ha vivido su propia carrera armamentista. Entonces ahora nos toca de poner nuestras armas, destruir esas armas de destrucción masiva, valga la redundancia, acabar, desaparecer esas armas de destrucción masiva con las cuales nosotros hemos vivido todo el tiempo, porque nuestras emociones son armas de destrucción masiva. ¿Cuáles son? Las veo, me las digo. Y hoy reconozcamos que a nivel del inconsciente lo más importante es que nosotros estemos abiertos a escuchar las ideas que el ser superior nos va a revelar. Esas ideas que me van a ayudar a recordar y a activar la sabiduría que ya habita en mí para poder asumir este proceso del águila, de la onda encantada del águila, de una forma más centrada, más tranquila, donde yo pueda reconocer con mucha claridad todas y cada una de las cosas que siento y cómo interactúa eso que yo siento con la realidad en la cual yo estoy inmerso. Como lo vemos, campo eléctrico, campo magnético. Campo eléctrico es mi campo emocional, campo magnético es la realidad que yo estoy experimentando. Cómo las emociones que yo estoy sintiendo me hacen experimentar la realidad que estoy viviendo. ¿Sí? Necesito escuchar y reconocer que yo tengo la sabiduría suficiente para descubrir esta interacción y tomar hoy, en este guerrero lunar amarillo, decisiones valientes, decisiones en las cuales yo digo, voy a deponer las armas, voy a salir de este estado de lucha. ¿Con quién estás en guerra? ¿Con quién estás llamado hoy en este King 236, guerrero lunar amarillo, a hacer la paz? ¿Con qué parte de ti mismo? ¿Con qué proyección hacia afuera de tu propia energía? ¿Con quién afuera? ¿Con qué realidad? ¿Con quién necesitas hoy comenzar a enviar vibraciones de amor para poder hacer la paz? Un abrazo para todos y un muy feliz día.